Olguita ve mucho la necesidad de que las personas que están aquí presentes de su comunidad aprendan cómo aplicar diseño de experiencias. Porque a veces vemos este título tan grande y tan largo de pronunciar que creemos que, wow, esto solo es para bancos, esto es solo para grandes empresas de tecnología, o bueno, eso solo lo aplica Google, eso solo lo aplica Spotify, porque son 200 diseñadores, 500 personas de tecnología. Y yo soy la única persona de mi negocio, digamos así, hablando como un emprendedor, yo soy el todólogo y bueno, quizás no la puedo aplicar porque no tengo ese recurso económico. Por un lado, si lo vemos como emprendedores, pero si también lo vemos como clientes, a veces vamos a establecimientos, vamos a tiendas, vamos a muchos locales, restaurantes y sentimos que algo no está funcionando bien. Y a veces en la cabecita se nos vienen pensamientos como que, wow, en redes sociales te vendes de una forma, muestras una imagen, muestras diseños de alta calidad, perfectamente todo, y cuando yo te voy a comprar, me tratas de otra manera. Eso sería como los dos lados, ¿no? Aplicar el UX en negocios físicos si yo soy un emprendedor y también saber cuándo yo estoy recibiendo una buena experiencia como cliente dentro de un espacio físico. Quisiera saber aquí si hay alguna persona voluntaria que no haya participado o pueda comentar en el chat, hablar, expresarse. ¿Cuándo fue la última vez que fue a una tienda y no sabía lo que tenía que hacer? O sea, entró y se perdió, no entendía lo que tenía que hacer. Atenta aquí a los comentarios. Para los emprendedores que deben de saber que los clientes no solo van a comprar un producto en su día, ellos tienen muchas cosas personales, problemas personales, trabajo, hijos, universidades, muchos temas dentro de su cabeza que comprar debería ser la forma más fácil de hacerle las cosas a él durante su día. Y a veces los negocios se meten con tantas cosas, con tantos procesos que en un cierto modo es bonito porque se ve chévere si lo hacen bien, pero si no lo hacen bien va a suceder lo que les comentaba. Llegas a una tienda y te pierdes porque no sabes qué hacer. O sea, esperas, no esperas, te atienden o nadie se te acerca porque sucede que la señorita se fue al baño o sucede que la persona de recepción ese día faltó. Pero tú como cliente estás abrumado, estás con cosas que quieres irte rápido, que lo único que quieres es ir a comer, regresando el ejemplo del restaurante, que, que lo que menos quieres es estar aprendiendo cómo comprar en una tienda, porque hay una frase que en ciertos lugares las comparto y en ciertos lugares no, que me dicen, hay que educar al cliente. O sea, como que, sí, ¿no? Dependerá mucho de lo que estemos conversando, de lo que se esté tratando, pero hay que pensar en eso, ¿no? Primero, las personas tienen más cosas que hacer aparte de comprarnos a nuestro negocio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es crear experiencias o crear procesos fáciles, transparentes, para que cuando ellos nos compren, porque nosotros como dueños de negocios, si aquí hay alguna persona dueña de un negocio, un emprendedor, un empresario o alguna persona que da servicios de su profesión, debe de saber que hay que vender de una manera fácil, ¿ya? Porque como dueño de un negocio, queremos agarrar al cliente y venderle algo. Pero a veces queremos agarrar al cliente y le ponemos tantas trabas que ese cliente se nos va y lo perdemos. Quizás nos compra una vez y no regresa. Y aquí ya estoy hablando un poco más de negocios que netamente únicamente de UX. Y eso es lo bonito de esta carrera, que el UX no es una materia que se centra solo en él o que solo vamos a hablar de UX, sino que es un tema que tú lo combinas con diferentes ramas, con diferentes ciencias y lo puedes aplicar como hoy estamos viendo en los negocios físicos. Así que si alguien ya pudo recordar alguna experiencia que haya tenido en el caminar, de que, ok, llegué a un lugar y no entendí qué pasó o qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que pagar,
Más o menos eso es lo que sucede cuando no hay un diseño del proceso, no hay un diseño de la experiencia. Y para hablar un poco de qué es UX, pero bajado el tema de los espacios físicos, relacionado a los espacios físicos, Don Norman, nuestro, digamos, referente muy grande dentro del mundo del user experience, nos dice que las percepciones y las respuestas de una persona que resultan del uso o del uso anticipado de un producto, de un sistema o servicio sería el UX. Es decir, lo que la persona piensa, siente, entiende de la interacción que tuvo con un producto, servicio o sistema. No lo ubiquemos tanto en lo digital, sino en ese punto de contacto entre una persona, un producto. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo me acerqué a este negocio, ¿cómo me sentí? Cuando yo me acerqué a cotizar, a solicitar precios, ¿cómo me sentí? ¿Cómo me trataron? Eso es lo que el cliente siempre está pensando. Pensando en el inconsciente, porque nada de esto de las personas es que dicen, voy a ir a tal lugar porque tiene diseño de experiencias. No. Las personas van al lugar en donde comprar es fácil, donde se los trata bien. Y hay que ser súper estratégicos en ese sentido, que si queremos vender más, si queremos atraer más clientes, debemos ponernos en los zapatos, como bien trillada esta palabra en el diseño de experiencia, que es la empatía. Saber que ponerse en los zapatos de la persona, de nuestro cliente, es lo más importante, porque así vamos a poder ver, entender, escuchar, saber lo que el cliente necesita, quiere. Ahora, como les decía, el UX es algo muy bonito porque se relaciona con muchas ciencias, con muchas materias y en muchos campos, ¿no? En esta noche lo vamos a ver como un poquito relacionado a la sociología, que son ciencias relacionadas, perdón, a los espacios, a las personas cómo viven, a las personas cómo se relacionan, ¿no? Cómo las personas en grupo están conviviendo y eso cómo influye dentro de un comportamiento. Por ejemplo, costumbres y tradiciones de una ciudad, formas de vivir. Tantas cosas que ya llevamos implícitas dentro de nosotros por ser de un espacio, de una sociedad, más no porque decidimos ser así conscientemente, sino porque fuimos aprendiendo dentro de la sociedad cómo llevar cierta manera de vivir, cómo llevar cierta manera de comportarnos, cómo llevar cierta manera hasta de comprar. Eso es un tema que quiero que lo tengamos bastante presente hoy con la sociología. Cómo el comportamiento de un grupo de personas influye muchísimo al momento de crear experiencias dentro de un negocio físico, ¿no? Otro tema que se relaciona bastantísimo con el UX es la ergonomía. Ergonomía es la ciencia también que busca diseñar entornos y sistemas que mejoren la comodidad, seguridad y eficiencia de la interacción humana. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra interacción, pensamos únicamente en lo digital, en las pantallas, pero no, en esta noche vuelvo a aterrizar porque no importa si parezco disco rayado, pero es para centrarnos, ¿no? Que el tema es espacios físicos. ¿Cómo yo puedo aplicar el diseño de un negocio o el diseño de un producto? Porque el UX no solo únicamente se puede aplicar para un proceso de venta, por ejemplo, que lo trazamos en el cliente que a la final se lleva un producto. El UX también viene muy relacionado al diseño netamente, o sea, no solo del proceso, sino también en sí del producto. Y ahí viene la ergonomía. ¿Cómo yo hago que un producto, en este caso un celular, sea fácil para las personas? Yo no sé si ustedes han escuchado, pero les comento un ejemplo rapidito. ¿Cómo así se creó el iPhone, ¿no? El celular con la pantalla táctil, uno de los primeros, que era completamente táctil. Porque antes del iPhone o del iPod venía lo que es
los BlackBerry, que eran mitad de pantalla grande y el resto de muchos botones, y teníamos un teclado extremadamente extenso. También había otras versiones de celulares que traían ciertas partes de la pantalla touch, pero no era todo. Una de las cosas chéveres o cool que yo aprendí cuando estuve leyendo sobre esta historia que me llamó la atención fue que el iPhone se crea justamente para que para que tú puedas apreciar la imagen de tu celular de diferentes formas, no únicamente como antes estábamos familiarizados, que era una pantalla y teclas abajo, sino que el iPhone rompió con eso. Dijo Steve, yo quiero hacer algo que no me obligue a usar ese teclado tan chiquitito y el celular de esa forma, sino que yo lo pueda adaptar de acuerdo a lo que la persona lo necesita. Y ahí estamos hablando de UX en un producto físico. Ahí todavía no estamos hablando de pantallas, de procesos, de venta. Entonces, un poco para abrir también nuestra mente y entender que el UX sí se puede aplicar en estas cosas para emprendedores que vendan, por ejemplo, cuadernos, agendas. Hay chicas que se dedican a vender agendas. Yo, si vendiera agendas, me importaría bastante la calidad del papel, porque hay personas que sufren bastante de que les suda la mano todo el día. Ya, entonces buscaría un papel que con el sudor de la mano, cuando alguien escribe, ese papel no se rompa. Ahí ya vamos viendo diferentes aspectos en el diseño que vamos a aplicar. Estoy viendo que hay personitas que escriben en el chat ahí. No sé si tengan consultas, la dejamos al final, ¿no? Y en resumen, estas tres estudian personas, ya sean comportamiento individual, comportamiento grupal o también cómo la persona se le crea, en este caso de la ergonomía, algo que sea fácil de usar y que no lo canse. Y para no ser tan teórica, voy a contarles uno de los proyectos que salieron en el 2020. En el 2020, mayo, junio, que ya estábamos bien metiditos en nuestras casas y guardaditos, yo tuve una llamada con una persona, un hombre, un caballero de 30 años que me dice, María José, mira, ve, tengo un dinero, un valor guardado y quiero invertir. Quiero invertir en una barbería, me dijo él. Directamente me dijo en lo que él quería. Quiero una barbería, pero la quiero en San Borondón. Entonces, ahí en mi cabeza vinieron muchas cosas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo soy UX y yo soy diseñado pantallas. Yo le dije eso a él, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te ayude? Y él me dice, no, lo que pasa es que yo he visto, siempre he subido contenido en redes sociales toda la vida, no, no solo desde ahora. He visto tus videos o he visto tus fotos, que te gusta el tema de los negocios. Bueno, en fin, para no alargarles mucho el cuento, yo le dije, sabes qué, mira, si tú quieres que yo te ayude con el tema del levantamiento de la idea de tu negocio, porque fue levantar la idea, porque él tenía el dinero y tenía el tipo de negocio que quería, era una barbería, pero él no quería algo convencional o algo, la típica barbería que te cobra de $5 a $12 máximo y que tú vas, te cortas el pelo, tienes que hacer fila, tienes que esperar, el cabello del hombre está en el suelo y tú estás ahí en medio del pelo, ¿no? Sales un poco, los hombres que están aquí pueden entender que a veces salen con un poco de cabellitos debajo de su ropa. Entonces él como cliente me dijo, sabes que yo no quiero eso, yo quiero hacer algo totalmente diferente. Él tenía el dinero, pero no sabía cómo iniciar. Él tenía la idea, pero no sabía qué hacer. Y aparte tenía miedo de crear un negocio y que pierda la plata, porque mayo de 2020, invertir dinero en un negocio era una locura. O sea, más que todo porque ahí la familia le decía a sus padres, sus hermanos, no hagas eso. No sabemos hasta cuándo vamos a estar encerrados en la casa. No, no gastes dinero ni tiempo en algo que no te va a funcionar.
Y por otro lado, a mí me pedía como que yo lo ayude. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Mira, yo lo que conozco y hago en mi trabajo en el día a día es hacer procesos de UX. Yo te puedo aplicar el proceso de UX a tu negocio, aunque tú nunca vayas a crear un app, aunque tú nunca vayas a crear una página web. Y ahí ya viene un poco el cambio de pensamiento y que tenemos que abrir y mirar por todos los lados. El UX, ¿cómo puede resolver un caso de negocio sin tener tecnología? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me servirá la misma metodología de design thinking para un caso de un negocio físico? ¿Me servirá el mismo concepto que Olguita me viene contando por un año que es UX? ¿O tengo que aprender algo nuevo? Bueno, eso lo vamos a resolver en esta noche. Pero realmente yo ya les estoy mostrando la foto final del lugar. Esto fue una semana de testing que yo hice antes de abrirnos a público realmente, porque hasta ese nivel yo llegué. Dentro del proceso de UX hay la parte final que es el testeo, ¿no? Probar, probar, probar y ver que se mejora hasta tener ya el producto pulido. Y así se lo hizo. Las puertas de esta barbería que usted ve aquí, que la ve casi vacía, que no hay ningún producto, porque esa es una percha para poner productos, no tienen nada. Porque en esta etapa tuvimos una semana o 2 semanas de pruebas, pruebas del área, porque bueno, tuve la oportunidad hasta de participar, no en el diseño en sí de interiores, de combinación de colores, ni de texturas, no, sino más bien de participar en cómo sería el famoso Customer Journey dentro de la barbería, cómo sería el famoso viaje del cliente dentro de la barbería. A este nivel pude yo llegar a meter conceptos de UX. Cuando los diseñadores hicieron esto, porque eso es un local arrendado en un espacio, en un edificio de San Borondón, me dieron el local vacío. Nosotros mapeamos cómo sería el recorrido del cliente, definimos cómo va a ser el recorrido del cliente, porque lo que menos quería yo era que llegue un caballero a esta barbería y se sienta perdido. Porque yo no quería como UX, porque el UX vela por la necesidad de la persona y por los puntos de dolor, es que llegue un hombre, porque aquí solo se atienden hombres, y no sepa qué hacer. O sea, esa parte yo la quise cortar de raíz. Entonces, debido a esa necesidad tan cruda como no quiero que el cliente se pierda, creamos y aportamos a este diseño, ¿no? Le pedimos al diseñador que nos ayude, que la recepción esté en la puerta, directamente en la puerta, para que pueda la recepcionista ver quién se acerca, que tenga una visibilidad de todos los dos lados para que no se pierda y el cliente no le aparezca de sorpresa y ella también se asusta, ¿no? Y también tenemos un bar. ¿Por qué esa propuesta de negocio lleva un bar? Porque dentro de la investigación que se hizo para poderte destacar y ser diferente en el mercado, teníamos que ver algo diferente que se está haciendo. Y prácticamente en el 2020 los que trajimos primeros a dar bebidas dentro de una barbería fuimos nosotros, The Mustache Co. Pero ¿por qué surge el tema de regalar una bebida? Y ahí yo me metí como UX Research a fondo. ¿Cómo se originó la barbería? La barbería se origina en Italia, ahí cuando nace la carrera de odontología, eran los odontólogos quienes hacían los cortes de cabello. Por eso que las sillas de un barbero son muy parecidas a las de un odontólogo. Se lanzan para atrás, tienen una estructura muy, muy, muy parecida, porque antes el dentista o el odontólogo te cortaba el cabello.
Y más o menos por finalizando ya la guerra, la Segunda Guerra Mundial, es que se separó esta profesión. Pero tuve que ir a investigar hacia atrás, no únicamente ir a investigar a mi cliente final, que quién me va a comprar aquí, porque eso también lo hice, sino que ir a investigar hacia atrás para el negocio. Y esa es una lección muy buena para ti si tienes un negocio, un emprendimiento, quieres ponerlo, de que si estás vendiendo algo, continuando con el ejemplo de la agenda o de la libreta para escribir, ¿no? Revisa mucho la historia, investiga bastante, investiga temas que a ti te traigan nuevas ideas, te refresquen tu cabeza, ¿no? O sea, para que tú puedas ver que un producto, aparte de ser fácil de usar, debe ser deseable, porque eso también es otro aspecto del UX. ¿Cómo yo hago que mi producto la gente lo quiera comprar? ¿Ok? Entonces, en ese momento que yo empecé a investigar todos estos temas, me encontré con la historia del dentista y me encontré que una tradición clásica dentro de la barbería italiana, desde hace muchos años atrás, de los años 50, es servirse un café, porque para los hombres era su momento de estar a solas. Y yo dije, wow, aquí hay algo, aquí hay una oportunidad. Entonces lo conversé con el dueño de ese negocio y me dijo, ¿sabes qué? Entonces hagamos algo súper chévere, hagamos un bar, no sencillamente el cafecito que te regalan con un tecito o hecho a mano, sino que él dijo, quiero hacer algo diferente. Pero esa idea surge a través de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, el viaje del cliente, el recorrido del cliente dentro de esta barbería es, toca la puerta, la señorita de recepción se levanta, lo atiende y el cliente pasa el bar. Pasa el bar porque si tiene que esperar, él toma una bebida en donde hay un catálogo de bebidas que ya se incluye dentro del servicio del corte, no es que lo va a pagar adicional. Y luego procede a hacerse su corte. Esto lo testeamos, como les decía, como 1, 2 semanas, encontramos muchísimas oportunidades de mejora, porque hablarlo es fácil, pero en la práctica tuvimos muchos errores, como por ejemplo, cuando el cliente tomaba un café y le caía el cabello que le estaban cortando. O sea, ahí, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver las pantallas ni la tecnología, ahí es interacción. Porque qué chévere que yo le regale algo, pero qué turro también, qué mal también que eso que él se está bebiendo le esté ocasionando problemas, ¿no? Se pueda manchar con su ropa o esté tomando café con cortes de cabello, o sea, tuvimos que ajustar ciertas cosas y que llegamos al punto de diseñar una taza. O sea, diseñar una taza para cuando él tome café y si quería tomar café dentro, durante el proceso de corte. O sea, vimos muchas oportunidades de mejoras. Y tampoco es que quiero poner ese ejemplo como que, wow, te saliste del presupuesto. Yo no tengo esa plata para invertir tanto. No, tómalo desde los ejemplos pequeños que te he dicho. Cómo el cliente va a caminar dentro de tu espacio físico, cómo el cliente va a ser recibido y también qué pasa cuando yo le entrego algo al cliente y cómo él interactúa con eso y qué pasa si tiene algún efecto negativo, como en el caso de tomar café durante el corte que tenía cabellos. Entonces, ahí nosotros lo tuvimos que mejorar. Para hablarles rápidamente, que creo que algunos conocen eso porque son de la comunidad de Hair UX, y no detallar mucho, es dos de las herramientas que utilicé cuando todo era solo ideas de esta barbería, era el benchmarking y el Customer Journey Map, que se los mencioné. El benchmarking lo utilicé para identificar cómo estaba el mundo de las barberías dentro del Ecuador, dentro de la ciudad de Guayaquil, Quito y Cuenca. Me interesaban saber estas ciudades muy grandes porque es donde hay más comercio, más flujo de dinero, y quería ver sus comportamientos. Lo hice todo a través de tema digital porque estábamos en mayo del 2020. Y ahí también tuve otra lección aprendida que la barbería, digamos, competencia
la que yo pensé que era competencia por haberla visto en el mundo digital, no era la competencia. Después de un año me di cuenta que la verdadera barbería competencia era una barbería que no está en Google ni en Instagram, en donde me cobra o sea, en donde la barbería cobra el mismo precio de corte que de Mustache, pero sin regalar nada y sin procesos. O sea, ahí es cuando tú vienes y dices, wow, qué bueno hubiera sido si caminaba por la zona, porque es una barbería aledaña a la que se creó y se lo hubiera visto. Pero bueno, son oportunidades de mejora que siempre van a surgir, porque en el mundo del UX siempre vamos a estar mejorando, iterando, probando, midiendo, repitiendo, porque no hay una respuesta directa, fácil y sencilla a la primera. Eso es casi imposible. Nunca lo he visto yo. Y la segunda herramienta que utilicé fue el Customer Journey Map, que era el viaje del cliente que les decía que lo habíamos diseñado, que no queremos que el cliente se sienta perdido, sino más bien que el cliente tenga un caminito chiquito, cortito, pero bonito, para que él se sienta en un lugar familiarizado. Y ahí metimos un poco de también comportamiento de las personas, porque las personas se quedan en los lugares en donde se sienten familiarizados. Utilicé Miro desde cero, mapeando las actividades, las tareas, hice unas entrevistas cualitativas vía Zoom, hice también unas pequeñas encuestas con Google Forms. Utilicé las herramientas que ustedes conocen para crear un diseño de procesos, digamos, para una barbería. Un local que de buenas a primeras no tendría UX, pero para la necesidad se lo creó. Una vez que hemos visto todo este ejemplo, tú me dirás, bueno, te lo inventaste, ¿qué pasó? No, realmente yo no me lo he inventado, esto ya existe. Y les busqué hoy en esta noche uno de los conceptos o de las metodologías de UX para este tipo de procesos físicos, de negocios físicos. Existen muchas metodologías, Design Thinking, Lean UX, pero hoy quiero centrarme en la metodología de las ISO. Y comentarles rápidamente para alguna persona que no conoce las normas ISO, son estándares internacionales desarrollados para asegurar la calidad, seguridad, eficiencia y compatibilidad de productos y servicios en los sectores. Es decir, es una organización a nivel mundial que se encarga en dar reglas, normas, lineamientos para que lo que un negocio haga, lo haga de una manera correcta, lo haga de una manera que funcione y las personas puedan comprar y acceder a esto a sí mismo de una manera fácil para ellos, ¿no? Y estas ISOs tienen unas propias del diseño centrado en las personas, que es la ISO 9241. Existen muchas ISOs para muchos tipos de temas de calidad, pero también hay una para UX. Y ahí usted se puede dar cuenta como el UX no es algo de un tema solo de moda o un tema solo de LinkedIn o un tema solo de que, ok, el UX es algo que surge por la falta de necesidad de diseñadores de pantalla. No, el UX es realmente una materia que ya viene por muchos años y que se implementa en muchos lugares, solo que ahora como que es más conocido, bueno, y en Ecuador, gracias a estas comunidades como la de Her UX, a otras comunidades y a nuevas comunidades que se están abriendo, es que se está conociendo más el término dentro de nuestro país. Pero ya esto es una profesión muy antigua, no es nada nuevo. Entonces, dentro de este procesito de la ISO, tenemos que el diseño centrado en las personas es primero entender el contexto de uso, ¿no? El contexto de cuándo la persona va a acceder a mi producto o a mi negocio, en qué momento esa persona va a necesitar de mi producto. Luego tenemos que especificar los requerimientos de uso, ¿no? Cuando una persona necesita algo, no siempre va a ser que lo necesita en la misma condición. Muchas veces lo va a necesitar en diferentes etapas de su vida, momentos de su vida, o también no todas las personas somos iguales. Hay personas que entendemos fácilmente
la escritura, otras personas que entendemos fácilmente los audios, hay personas que entendemos con facilidad las imágenes. Todos esos requerimientos, especificaciones, casos de uso, los especificamos, valga la redundancia, para poder identificar un proceso de diseño centrado en la persona. Luego viene la solución, el diseño de la solución, cómo producir esta solución, cómo llegar a satisfacer estas necesidades que en primera instancia nos dieron y finalmente cómo evaluamos este diseño de solución, porque nosotros podemos proponer muchas cosas, pero si no las evaluamos y no las testeamos con las personas que van a comprarlo, es crear productos que se van a quedar ahí guardados y que prácticamente a veces ya no se venden. Por eso es muy importante, antes de pasar a crear un producto que finalmente ya lo vas a vender, en este caso como las agendas, si yo tengo una agenda, voy a entender para qué voy a vender esa agenda. Hagamos un ejercicio rapidito. Existen muchas agendas en el mercado. ¿Qué tendría mi agenda o qué tendría la persona que va a comprar mi agenda? ¿Cómo vive ella? ¿Qué le gusta? ¿Por qué elegiría mi agenda? ¿Qué le inspira? ¿Qué la motiva? Hay que entender esa parte más humana del cliente para que una vez que entendamos esa parte humana, emocional, nosotros podamos crear un producto que lo conecte y lo enganche y lo compre, porque aquí no solo hablamos de UX para que sea algo chévere, bonito y yo me vea cool haciendo esto. Aquí el UX se traduce al finalmente a que las personas compren lo que estamos creando, ¿ya? Entonces voy a entender cómo la persona quiere una agenda por su tipo de vida. Puede ser una agenda para gerentes de empresas, por ejemplo. ¿Cómo los gerentes de empresas utilizan una agenda? Entonces yo tengo que empezar a investigar eso, ¿no? ¿Cuál es el contexto de uso de las agendas de un gerente? Tengo que empezar a revisar sus agendas pasadas. Tengo que especificar si tienen más de una agenda, más de dos agendas, o si sus agendas ya son simplemente digitales y ya no son físicas. Porque el UX también te sirve para evaluar una idea, si la vas a poder plantear o no. Si te sale dentro de la investigación que no es funcionable, no es viable tu idea, tú tienes que, ok, aceptarlo y decir, sabes que esta idea está muy bonita y todo, se escucha bien, pero no voy a poder venderla. O sea, también eso es otra parte de este mundo, ¿no? Que no porque yo haga todo este proceso significa que mi idea va a ser vendible o mi producto va a ser vendible. La idea de aplicar UX, de investigar y de crear productos antes de lanzarlos a la venta, es para saber que ese producto sí se va a vender. Hablando de productos físicos también, no solo digitales. Entonces, con estas especificaciones que si el gerente usa más de una agenda o si usa agenda digital, yo voy a empezar a entender mejor cómo voy a crear esta famosa agenda. Y luego voy a crear dos, tres, cuatro versiones de la agenda. Y una vez que yo creo cuatro o cinco versiones de esta agenda, puede ser que cambie el papel, puede ser que cambie la pasta de la agenda, puede ser que cambia las líneas de la agenda, puede ser que a los gerentes les gustan hojas blancas, puedo hacer cuatro versiones, tres versiones. Y eso también se lo conoce como el famoso A/B testing, ¿no? La prueba de diferentes versiones, ¿no? Vamos a evaluar todas estas versiones. Y en la evaluación de esta agenda que hemos creado, vamos a ver el resultado, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Valió la pena o no? Perdón, ¿va a valer la pena invertir en la agenda o no va a valer la pena invertir en la agenda? ¿O qué tengo que yo darle extra a mi cliente para que compre mi agenda? Yo que soy una emprendedora y que la voy a vender desde mi casa, sin tener un local a veces, sino que la voy a vender a través de WhatsApp y voy a hacer una venta rápida porque quiero empezar a moverme en el mundo del emprendimiento. Aquí yo voy a conocer si vale la pena o no seguir invirtiendo en esta idea. Por eso es muy, muy, muy importante también
ver el UX desde diferentes focos, ¿no? No solo ver el UX como el camino perfecto para crear algo fácil de usar, sino también ver el UX como el camino para ver si mi negocio, mi idea o mi producto va a ser algo que lo vayan a comprar. Y también ver cómo el UX me va a ayudar dentro de mi negocio, en la creación del producto, en la creación de procesos para atención a mi cliente. Son ahí algunos temas que tenemos que darle la vuelta y mirarlo desde todos los focos, ¿no? No solo como pantallas. Y aquí yo he hecho un pequeño paso a paso en donde podemos aplicarlo a nuestros negocios, ¿no? Algo que usted hoy ya lo puede aplicar, algo que usted, si tiene un emprendimiento, puede empezar a mapear estas preguntas. Primero es entender y especificar el contexto de uso, ¿no? Como hablábamos de la agenda, ¿no? Esta agenda, ¿por qué es diferente? Esta agenda va a ser diferente porque la voy a hacer para el cliente de tipo gerente. ¿Qué necesito hacer? Empezar a llamar gerentes, contactar amigos gerentes, revisar si existen muchos gerentes en la ciudad de Guayaquil a quien yo le pueda vender. Si yo ya en la pregunta de existen muchos gerentes me doy cuenta que no existen muchos gerentes, tendría que pensar dos veces si sigo haciendo una agenda para gerentes o no. Si ven pequeñas preguntas que nos van a dar buenos resultados, buenas respuestas. ¿En qué espacio o momento se encuentra mi cliente? Mi cliente compra agendas al inicio del año, cada 3 meses, a mitad del año. Ver todo eso. Y un ejemplo, que tenemos una mamá en una farmacia apurada por comprar y salir rápido. Como les decía, el cliente únicamente no solo sale o no solo se levanta el día de hoy a decir voy a comprar algo. El cliente tiene una vida normal como la suya y como la mía, con problemas, con alegrías, con muchas cosas, que comprar es parte de su día, pero nunca va a ser su todo. Entonces, si comprar va a ser un pequeño proceso del cliente con mi negocio, yo tengo que hacer que ese momentito pequeñito sea fácil. No le puedo como que obstaculizar, ¿no? Sino que tengo que analizar bien quién es mi tipo de cliente para que yo pueda crear un proceso rápido y venderle rápido. En este caso, esta mamá apurada que está queriéndose ir y necesita la pastillita rápido, ¿no? Eso es entender el contexto de uso, ¿no? Luego también tenemos definir los requisitos del usuario, de la persona y los clientes. ¿Qué necesitaría mi cliente para sentirse cómodo? ¿Cómo le eliminaría el estrés o las dudas? ¿Cómo le haría más fácil el proceso de compra? ¿Cómo nosotros podríamos hacer que esto de nuestro emprendimiento sea algo más ligero para ellos? Hasta en cierto modo le demos calma, porque hay procesos de negocios, procesos de ventas tan chéveres que a veces uno como cliente se siente, wow, qué bonito, como que te saludan o como que te regalan un caramelito o las tarjetitas que las chicas emprendedoras saben mandar que son de agradecimiento. Y tú has tenido un día tan ofuscado que leer una tarjetita de agradecimiento, como que dices, uy, qué bonito. Y ese segundo que lo leíste, se te cambió tu día, ¿no? Le agregaste una emoción positiva al cliente al momento que leyó la tarjetita. Un ejemplo sería también tener señalizaciones claras, pasillos amplios, una zona de espera muy bonita, como les indicaba en el ejemplo de la barbería, que esperen tomándose un café, un té, una bebida helada mientras están esperando su turno para que la espera no sea tediosa. Como tercer paso que puedes aplicar en tu proceso es hacer cambios concretos, ¿no? Mejoras a lo que ya tienes. Tienes un local, ambiéntalo mejor, ponle señaléticas, ponle letreritos bien hechecitos, bien bonitos. Puedes reordenar tus perchas para que las personas fácilmente puedan encontrar. Si hoy no tienes un local, pero te manejas a través de las redes sociales, cuando mandes un catálogo, organízalo bien, o cuando mandes el producto a la persona vía Servientrega,
haz que ese proceso de envío sea fácil, que el unboxing, la famosa experiencia del unboxing sea muy, muy, muy pequeña, muy corta, pero a la vez muy memorable, porque esto es lo que va a conectar la parte inconsciente de la persona que te siga comprando. No es que el cliente va a decir, uy, qué bonito, siempre lo voy a comprar. Lo puede decir, pero se va a olvidar. Pero si tú empiezas a aplicar estas mejoras, estos pasos, la persona en su cerebrito indirectamente ya se va enamorando de tu negocio, ya se va enamorando de tu producto, ya lo va viendo con otros ojos. Y cuando tenga otra vez la necesidad, te volverá a llamar por pequeños detalles como estos. Como cuarto punto, tenemos evaluar las soluciones con clientes reales. Esto es observar, entrevistar, pedir retroalimentación, aunque a veces nos duela en el corazón que nos digan, sabes que te salió malo el cake de chocolate que hiciste, ¿no? Hablando para una persona que vende dulces. Hay que aceptarlo, ¿no? Hay que decir, bueno, sí estaba malo ya. La próxima no le pondré muchos huevos, no le aumentaré tanta harina o usaré un mejor producto, pero es saber que siempre vamos a estar abiertos a escuchar estas oportunidades de mejora, este feedback, y no quedarnos con que, ok, yo tengo la razón porque mi producto es el perfecto y nadie me lo va a cambiar porque yo apliqué UX y el UX es lo mejor. Sí, está bien que aplicaste UX, pero parte del UX también es pedirle opiniones a tu cliente, ver cómo lo usa, observarlo, qué hace después de que consumió tu producto, a quién corre a contarle que consumió tu producto. O sea, son muchos temas que te van a surgir ya cuando te empiezas a meter a ver tu negocio con los ojos de un UX. No necesariamente tienes que contratar un UX. Tú puedes empezar a aplicar pequeños pasos como estos, pero que tienen mucha importancia, mucha relevancia dentro de tu venta. Y evaluar, ¿funcionó este cambio? ¿Volvería el cliente? ¿Funcionó esta nueva receta de los dulces que estoy haciendo? ¿O sencillamente tengo que revisar algo y volverlo a hacer? Entender por qué los clientes a veces ya no regresan. Puede ser que te compraron una vez, pero no se te quejaron nunca y no regresaron más. Un cliente que no se queja tampoco significa que es un cliente satisfecho. Hay cosas que debemos de revisar. Y otras mejoras que pueden aplicar hoy mismo dentro de sus emprendimientos sería aplicar señaléticas, hacer un mapa de su local, sonreír, dar gracias, una zona de espera cómoda, música, rampas de señalización, iluminación, colores, adecuarle el entorno a la persona, porque la experiencia es algo 360. No es únicamente, como les decía, el proceso de la venta o la pantalla o el negocio. Tú puedes aplicar UX a todo tu entorno y a todo lo que exista, ¿no? Y aplicarlo no es algo sencillo. Hay que ser muy realistas. Necesitas bastante tiempo, dedicación y seguimiento, más que todo, porque tú aplicas algo de UX, pones una mejora de UX, tienes que estar ahí corroborando, verificando si lo que hiciste valió la pena, que si lo que hiciste realmente está agregándole valor a la vida de tus clientes, realmente lo está haciendo diferente, realmente tú como cliente perdón, tú como dueño de una empresa estás transformando algo, ¿no? Porque hoy todos vendemos lo mismo, pero el cómo es lo que podemos cambiar. El cómo lo hacemos, el cómo lo presentamos, el cómo le hacemos a la persona sentir, esa es la parte que ya nos toca como un reto, ¿no? O sea, cómo la agenda la transformo en que sea una super agenda para que me compren a mí como emprendedora, o como mi torta de chocolate la hago más rica
para que ya no vayan a Sweet and Coffee tanto y empiecen a comprarme a mí cada 15 días que la vendo. Porque eso de estar ahí pendiente, las mejoras de las mejoras, es lo más difícil del UX. No es sencillamente solo aplicarlo, sino estar ahí atrás. ¿Qué hago? ¿Qué mejoro? ¿Cómo lo corrijo? O si tengo que volverlo a hacer. Olguita. Sí, querida María José Majito, un aplauso para ella. Qué lindo webinar, de verdad. Yo encantada y reaccionando con emociones. Es que me encanta el UX y me fascina cuando lo sacan un poquito de lo digital y lo llevan a los espacios físicos, a los productos físicos. Es increíble que no solamente los diseñadores o programadores, no es porque no estoy en contra de ninguno de ellos, sino que no solamente los de tecnología pueden aplicar UX. También podemos aplicar nosotros que tal vez no sepamos mucho de tecnología. Bueno, yo sí soy de tecnología, pero no soy tan tecnóloga, pero bueno. Así que gracias, Majita, una vez más. Y bueno, estamos contra el tiempo. Bueno, un poquito, unos minutitos, un poquito, ya nos hemos pasado. Vamos con las preguntas que sí tenemos. Entonces, yo voy a leer las primeras, una pregunta, bueno, son algunas preguntas y como son pocas, las voy a decir todas. Hay una pregunta por Sofía Grijalva. Ella dice, quisiera saber su experiencia con el user journey de pagos en la tienda. ¿Aún predomina el pago en efectivo? Según nuestras investigaciones, vemos si es prioridad tener como pagar con tarjeta. Ay, no sé si dije bien esa pregunta. Si lo entendiste, Majito, lo repito. No, porfa. A Ah, ver. si quieres, yo la digo. Sí, Ya, sí, está sí, bien, Sofi, sí. mejor. A ver. Ya, bueno, ahora, este, bueno, sí, por ejemplo, cosas con pagos, ¿no? Y cosas como con pagos de tarjetas o inclusive con sistemas de booking, ¿no? Puede ser que tú en la tienda quieras empezar a cobrar con tarjetas, no quieres manejar mucho el efectivo y cosas así, pero también tal vez en Ecuador hay personas que sienten que los pueden estafar, ¿no? Con las tarjetas y cosas así. Entonces, toda esa negatividad a veces también hacia unas tecnologías por miedo a estafas y cosas así. ¿Cómo tú bueno, te adaptarías eso en una tienda, ¿no? Porque hay una parte en ti quiere, por ejemplo, usar cosas como sistema de bookings online, quiere aceptar pagos con tarjeta, que son tecnologías nuevas que quieres implementar, pero tal vez hay resistencia. Entonces, ¿cómo tú te adaptas a las necesidades del usuario? Pero también no es que lo entrenas, pero les das el camino o los ayudas a confiar más o enseñas, ¿no? A utilizar otras tecnologías. Ya, o sea, ya ahí ya hablamos de un proceso digital, pues no. Bueno, realmente no, yo personalmente cuando he tenido este tipo de diferentes perfiles de usuario que les vendo, porque si tengo un perfil que sí me puede pagar en efectivo y sí me puede reservar, pero me va a pagar en efectivo, tengo que identificar ese mundo de cómo es ellos, ¿no? Aquí no se trata que el UX tiene la respuesta porque es una biblioteca. Se trata más bien de conocer el comportamiento de sus perfiles de usuario que tiene dentro del negocio. Voy a tener un perfil que me dices que es reacio, que no le gusta usar mucho las plataformas digitales, y también voy a tener un perfil de cliente digital que ya está familiarizado y ya puede identificar cuándo sí es un botón de pago seguros y cuándo es una estafa. Ya, porque hoy por hoy, no solo en Ecuador, a nivel de Latinoamérica, hay muchos casos de que te hacen un botón de pagos igualito. Pero bueno, ahí más bien no es tanto de enseñarle que sí, que no. Yo, bueno, también conozco de marketing, porque soy de marketing también. Es más bien yo como negocio, cómo me muestro para darle la seguridad a mi cliente de que cual proceso que tú elijas, digital, con pago de tarjeta, por botón de pago o físicamente dentro de mi tienda, pero me agendaste por WhatsApp o me agendaste dentro de una plataforma, pero seleccionaste pago en efectivo, cual sea de los dos, yo soy un negocio confiable y estable que yo no te voy a estafar. O sea, más que el método de pago, yo creo que es más atrás. Como yo como marca me hago ver como una marca segura. Por ejemplo, si nos hace eso de Sweet and Coffee, que se le cayó el sistema de botón de pagos,
Yo creo que la mayoría le pagaría confiablemente a Sweet and Coffee el $1.50 en efectivo o el $1.50 con tarjeta, porque sabe que es un negocio confiable, ¿no? Porque a veces no es tanto la herramienta, sino es como yo hago que este proceso digital o este proceso manual se vea con confianza y yo sea transparente para mi cliente, porque si el cliente no me quiere pagar porque es reacio, es porque hay una duda. Entonces, ¿cómo yo mitigo la duda? ¿Qué hago yo para contarle que sí es un espacio seguro? Si es un botón de pago seguro, puedo yo hacerlo a través de comunicaciones, y ahí ya no es UX, ahí ya es un tema más de comunicaciones, ¿no? ¿Sabes qué? Confía en nosotros, paga a través de, se les mete ahí algún premio, un incentivo, tendrás un 2 por uno, no lo sé. Pero ya viene también es un tema de manejar el speech, ¿no? De la marca. Cómo yo me hago ver una marca confiable, que sea cual sea el método de pago, la persona me va a confiar en mí. Porque digitalizar a las personas que en algún momento se ha buscado, que dejen de ser tan físicas y pasen a ser digitales, sí lo podemos hacer, pero si hablamos desde emprendimientos, yo creo que más bien es ganarse la confianza. Si hablamos desde ya empresas grandes, ya nos toca trabajar el tema de comunicación, el tema de enseñarles que los dos caminos son seguros, pues, ¿no? También. No sé si Muchísimas gracias, respondo. la verdad. Ah, ya. Sí, tiene mucho sentido. Sí, soy programadora, entonces mi cabeza es como crear cosas Mm. digitales, pero siempre veo esa barrera, ¿no? Bueno, no es una barrera, pero sino más bien como que esa comunicación de cómo mostrarme de esa manera de confianza, que confíen en la app o el servicio online que doy para poder hacer X cosa. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Majito, por la respuesta y a Sofi por la pregunta. Tenemos otra pregunta que es de parte de Viviana Alarcón. Ella pregunta, ¿qué errores comunes se ven en negocios físicos respecto a la experiencia del cliente? Errores físicos. Errores comunes. Errores comunes que se ve en negocios físicos Ay, ya. respecto a la experiencia del cliente. Un error facilito y que no cuesta nada, que no nos comunicamos bien con el cliente. O sea, cuando les ofrecemos un producto, lo confundimos. O sea, no sabemos nosotros ni conocemos nuestro mismo producto y al momento de venderlo, no le detallamos bien, no le comunicamos qué soluciona el producto. Hablamos más bien de las especificaciones del producto y no de la solución del producto. Otro error que yo he visto bastante de los emprendedores es que no, no le meten el 100%, ¿no? A su negocio. Creen que por ser un emprendimiento lo toman a la ligera. Y yo tengo algunos clientes y que he trabajado con ellos y como que un poquito se desmotivan por las situaciones que vivimos en el país, que a veces hay paro, que no sé qué, que por aquí, por allá, ustedes también conocen eso. Y es como que, ok, sí, pero si tú te ves como un negocio grande, mira los otros negocios como todos los días abren la puerta, ¿no? Y a recibir sus clientes. Y si tú eres en emprendimiento, no cometas ese error de por temporadas atender el negocio, por temporadas querer levantarte a vender, sino más bien crea esa confianza de que siempre estás abierto y siempre estás ofreciendo los servicios. Estos son dos tipos de errores comunes: no saber comunicarse, no saber hablar bien de su producto y vender por temporadas, ¿ya? Si hablamos de emprendimientos y ahí si hablamos de locales normales, un error es no conocer tu tipo de clientes y ponerle un código QR en una mesa de un restaurante, porque no sabes si tu cliente tendrá datos, tendrá internet móvil, si realmente quiere ir a ver un celular en un restaurante, o hay personas que dicen, no, yo quiero ir a un restaurante a pasarla bien, no ver el celular. Ya han eliminado el menú del restaurante físico. Entonces, eso está chévere que copies buenas herramientas. Vacancísimo ponerle el código QR.
Pero el problema no es la herramienta, la situación es saberla dónde aplicarla y para qué tipo de cliente aplicarla o en qué momento aplicarla, ¿no? Eso yo podría decir rápidamente que se me viene a la cabeza. Muchas gracias, Majito. Bueno, y la última pregunta ya para irnos. No, no se vayan para la fotito. Esta es una pregunta personal y quisiera preguntarte a ti. Es sobre la necesidad. La necesidad tanto para el usuario como para el cliente. ¿Yo la genero o yo la identifico? Eso es algo que tengo esta O sea, duda. yo de los proyectos que he tenido, yo las identificamos, porque la necesidad se ve es en una grieta, es en un punto donde nadie más está viendo. Ah, ok, aquí pasa esto y hay que solucionar esto. Una necesidad viene por el tema de solucionar algo también. La mayoría de iniciativas es así. Ah, hay frases que dicen, yo creo las necesidades. Probablemente, pero en la práctica de lo que yo he estado, porque tampoco es que conozco todo, siempre he identificado, no las generamos nosotros, porque generar necesidades es prácticamente generar a veces ideas que probablemente no se van a vender, porque te va a tocar enseñarle al cliente a consumir algo tuyo, enseñar al cliente a que se adapte a una idea tuya nueva. Y ahí puede que te funcione a la larga, pero tienes que tener bastante presupuesto para soportar todo ese tiempo de capacitación al cliente, de hacerle ver que te necesita, o sea, de ya ir un poco más a lo natural, a tú inducirlo a una necesidad. Y para eso hay que tener el dinero, para poder soportar también todo ese periodo de que, ok, vamos, hagamos esto. O sea, como en negocio, yo lo veo de esas dos formas. Eso, Olguita. No, muchísimas gracias, Majita. Bueno, se terminaron la ronda de preguntas y ahora sí, para despedirnos, bueno, muchas gracias por su atención y la participación de cada uno de ustedes. Siempre estamos organizando, como ya dije, eventos virtuales o presenciales. En este mes, pues, fue el evento virtual con una gran ponente como es Majita, María José Alcíbar. Y bueno, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, escaneando el código GERUX, tanto en Instagram como en LinkedIn. Ahora sí, lo que tantos querían, no mentira, la fotito. Vamos a activar nuestras cámaras para que salgan en la fotito. O no quieren verse. A ver, déjenme ver cómo es esto de la vista de... Es que... Y un aplauso, otro aplauso virtual. Ahora yo voy a poner corazoncitos a Majito. Un corazoncito de fondo. Muchas gracias, Majita. Yo creo que ¿cómo se pone esto de las vistas? Ay, no, es que casi no uso mucho Eso. Creo Zoom. que Ajá, tienes que dejar de compartir compartir. pantalla. Ah, ya, ahí está. Cuando